El rescate del jefe rojo. Al comienzo parecía atractivo, pero esperen a que les relate. Nos encontrábamos en el sur, en Alabama, Bill Driscoll y yo, cuando se nos vino a la mente la idea del secuestro. Surgió, como dijo Bill más adelante, en un lapso de claridad mental momentánea. Sin embargo, solo más tarde caímos en cuenta. Existía allí un pueblo tan simple como una tela de franela, denominado Summit. Por supuesto, tenía residentes que pertenecían a una clase de agricultores del tipo menos dañino y más orgulloso de sí mismo que jamás haya sembrado un árbol de mayo. Bill y yo disponíamos de $600 de capital juntos, y nos faltaban apenas $2,000 para iniciar un pequeño emprendimiento de venta de terrenos ficticios a los ingenuos del oeste de Illinois. Lo discutimos en la escalera del hotel. La filantropía, decían, tiene raíces profundas en las comunidades semirurales. Por esta razón, entre otras, un esquema de secuestro resultaría más sencillo de ejecutar que un rincón donde los periódicos mandan periodistas encubiertos para iniciar rumores. Estábamos conscientes de que Summit no podría oponernos nada más amenazante que unos policías municipales. Quizás algunos perros indiferentes y alguna que otra locura en The Frames Week. Así que las perspectivas eran prometedoras. El único hijo de un ciudadano destacado, Ebenezer Dorset, fue seleccionado como la víctima. El padre era un hombre respetado, un avaro aficionado a las hipotecas, un feligrés estricto y honesto, que colectaba en la iglesia y se ocupaba de las viviendas no pagadas. El niño tenía 10 años. Pecas en relieve y un cabello cuyo color te hacía pensar en la portada de la revista que adquieres en el puesto antes de abordar el tren. Bill y yo creíamos que Ebenezer sería fácil de convencer si le solicitábamos un rescate de 2 grandes. Pero espera que te narre. A unos 5 kilómetros de Summit había una montañita cubierta de densos arbustos de cedro. En la parte de atrás de esa montañita se encontraba una cueva. Allí almacenamos nuestras provisiones. Una tarde después del atardecer, pasamos con nuestros buggies por la casa del señor Dorset. El niño estaba en la calle, arrojando piedras a un gatito que estaba sentado en la calle de enfrente. «Hot, hot, pequeño», le dijo Bill. «¿Qué te parece un panqueque de dulces y un buen paseo?» El niño le lanzó a Bill un pedazo de ladrillo, pegándole suavemente en el ojo. «Le va a costar al viejo $500 más», determinó Bill al bajarse del coche. El niño se resistió con la fuerza de un oso dorado de peso mediano, pero finalmente lo metimos en la parte trasera del carro y arrancamos. Lo trasladamos a la cueva y amarré el cabello entre los cedros espesos. Al anochecer, llevé la carreta de vuelta al pueblo y volví caminando. Bill estaba colocándose vendajes en los rasguños y moretones de su rostro. Detrás de la gran roca de la entrada de la cueva había un fuego encendido, y el niño, con 2 plumas de buitre insertadas en su cabello rojo, observaba una cafetera hirviendo. Apenas llegué, me apuntó con un palo y comenzó. «¡Ja, ja! Desafía a entrar en el campamento del jefe rojo, el terror de las praderas». «Ya me siento mejor», dice Bill, subiéndose los pantalones y revisando los moretones en las piernas. «Hemos estado jugando a indios y vaqueros. De ahora en adelante los espectáculos de Buffalo Bill se verán tan tranquilos como las diapositivas de Tierra Santa que proyectan con un proyector mágico del ayuntamiento. Soy el jefe Hank, el trampero, cautivo del jefe rojo, y van a desollarme al amanecer. Por Jerónimo, ese niño sí que sabe cómo dar una paliza». El muchacho parecía disfrutar como nunca antes. Con toda la emoción de acampar en una cueva, se olvidó de que era un prisionero. Pronto me nombró como Ojo de Serpiente, el espía, y declaró que en cuanto sus valientes guerreros volvieran al sendero de guerra, al amanecer me quemarían en la hoguera. Luego empezamos a comer. Se llenó con tocino, pan y salsa, y comenzó a charlar sin parar. Durante la comida dio un discurso más o menos así. «Me encanta estar aquí. Nunca había acampado antes, pero una vez tuve un tlacuache domesticado y el año pasado cumplí 9. Detesto ir a la escuela.
las ratas se comerían 16 huevos de las gallinas moteadas de la tía Jimmy Talbot. ¿Realmente hay indios en este bosque? Quiero más salsa. ¿El movimiento de los árboles produce viento? Tuvimos 5 cachorritos. ¿Por qué tienes la nariz roja, Hank? Mi papá tiene mucho dinero. ¿Están calientes las estrellas? Golpeé a Ed Walker 2 veces el sábado. No me gustan las niñas. No deberíamos atrapar ranas a menos que tengas un lazo. ¿Los bueyes hacen ruido? ¿Por qué? ¿Por qué las naranjas son redondas? ¿Hay camas para dormir en tu cueva? Amos Murray tiene 6 dedos en un pie. Un loro puede hablar, pero un mono o un pez no. ¿Cuánto es 12? Cada 2 minutos se recordaba a sí mismo que era un indígena malo. Tomaba el palo de su rifle y se ponía de puntillas en la entrada de la cueva para vigilar a los exploradores de los detestados pieles claras. De vez en cuando emitía un grito de guerra que estremecía al viejo Hank el trampero. Este niño había aterrorizado a Bill desde el inicio. «Jefe Rogues», le preguntó al muchacho, «¿no querrías regresar a casa?» «¿Para qué? No me divierto en casa. Detesto ir a la escuela. Me encanta acampar al aire libre. No me llevarás a casa todavía, ¿verdad? ¿Ojo de serpiente?» «Todavía no. Vamos a permanecer un tiempo en la cueva». «Genial. Jamás me había divertido tanto». Nos acostamos alrededor de las 11 de la noche, después de acomodar grandes cobijas y acolchados en el suelo, y situar al chef Rogues entre nosotros. No era porque temiéramos que escapara. Nos mantuvo despiertos por 3 horas, brincando, agarrando su rifle y susurrándonos al oído. «Shh», cada vez que crujía una rama o una hoja, y su activa imaginación visualizaba a una banda de bandidos acercándose sigilosamente. Finalmente, caí en un sueño agitado, y soñé que un feroz pirata de cabello rojizo me había capturado y atado a un árbol. Desperté al alba con los terribles alaridos de Bill. Nada que ver con los gritos, aullidos, chillidos o exclamaciones que se esperarían oír de un hombre. No, eran más bien como los chillidos escandalosos, aterrorizados y vergonzosos que emiten las mujeres al ver fantasmas o gusanos. Era horroroso escuchar a un hombre grande, fuerte y desesperado gritar sin control en una cueva al amanecer. Salté para ver qué ocurría. Sentado sobre el pecho de Bill, el chef Rogues le hundía una mano en el cabello. Con la otra sostenía el filoso cuchillo que usábamos para cortar el tocino, y estaba despojando a Bill de su cabellera con entusiasmo y precisión, en cumplimiento de la sentencia que había dictado el día anterior. Le quité el cuchillo y mandé al niño de vuelta a cama. Desde ese momento, el ánimo de Bill decayó completamente. Se recostó en su lado de la cama, pero no pudo cerrar los ojos en todo el tiempo que el niño estuvo con nosotros. Yo dormí un poco, pero al acercarse el amanecer, recordé lo que había dicho el cocinero Rogues. Me quemarían en la hoguera al amanecer. No estaba nervioso ni asustado, pero me fui a apoyar en una roca y encendí mi pipa. «¿Por qué madrugaste tanto, Sam?», preguntó Bill. Me duele el hombro. Pensé que sentarme un rato ayudaría». Estás mintiendo. Estás asustado. Se suponía que te iban a quemar al amanecer y tienes miedo de que realmente pase. Eso es exactamente lo que el niño haría si encontrara un fósforo. ¿No te parece terrible, Sam? ¿Realmente crees que alguien pagaría dinero para rescatar a un niño así? Por supuesto que sí. Un niño travieso como ese es precisamente el tipo de hijo que los padres aman. Anda, levántate tú y el jefe y preparen el desayuno mientras yo reviso la cima de la colina. Ascendí a la cumbre de la colina y observé el entorno. Hacia Summit esperaba avistar a los robustos propietarios de tierras, armados con guadañas y horcas, recorriendo el campo en búsqueda de los despreciables secuestradores. Pero lo único que percibí fue un tranquilo panorama adornado por un hombre que araba con una mula gris. Nadie buscaba en el río. Ningún mensajero se desplazaba por toda la prisa para difundir noticias no existentes de los padres angustiados. Reinaba una calma salvaje en esa parte de la superficie exterior de Alabama, que se extendía ante mí. Pensé,
Quizás todavía no se han dado cuenta de que los lobos han sustraído de su refugio a este tierno cordero. Que los dioses asistan a los lobos. Después regresé para desayunar. Al llegar a la cueva, me encontré con Bill, respaldado contra la pared, jadeante, mientras el niño lo amenazaba con una piedra casi del tamaño de un coco. Me pasó una papa caliente por la espalda y después la aplastó con su pie, así que le solté una cachetada, relató Bill. No tendrás por casualidad un revólver contigo, ¿verdad, Sam? Le retiré la piedra de las manos y puse fin al conflicto. Te voy a agarrar, le advirtió el niño a Bill. Ningún hombre ha pegado al chef Rogue sin lamentarlo. Mejor que andes con ojo. Después del desayuno, el niño sacó de su bolsillo un pedazo de cuero con cuerdas enrolladas y lo extendió antes de salir de la cueva. ¿Qué estará planeando ahora?, susurró Bill preocupado. No pensarás que va a huir, ¿cierto, Sam? No hay riesgo de eso. No lo veo como alguien que extrañe su hogar. Escucha, necesitamos trazar un plan para el rescate. Parece que su ausencia no ha causado mucho alboroto en Summit, pero puede que todavía no se hayan percatado. Tal vez sus padres crean que se fue a la casa de su tía Jane o de algún vecino. De todos modos, hoy se darán cuenta de que no está ahí. Esta noche es el momento de enviar un mensaje a su padre demandando los $2,000 por su regreso. Justo entonces se escuchó una suerte de grito de batalla similar al que David emitió al derribar a Goliat. El chef Rogues había sacado una honda de su bolsillo y la estaba girando sobre su cabeza. Inmediatamente me agaché y escuché un fuerte impacto seguido de un suspiro que sonaba como si desmontaran a un caballo. Una piedra negra del tamaño de un huevo había impactado a Bill justo debajo de la oreja izquierda. Lo arrastré y le apliqué agua fría en la cabeza por media hora. Gradualmente se incorporó. Se tocó la herida bajo la oreja y dijo: Sam, ¿sabes quién es mi personaje bíblico favorito? Mantén la calma. Pronto estarás de vuelta en tus cabales. Es el rey Herodes. No me vas a dejar aquí solo, ¿verdad, Sam? Salí, agarré al niño y lo sacudí hasta que sus pecas casi bailaban. Si no te comportas, te regreso a tu casa de inmediato. ¿Vas a comportarte o no? Solo estaba jugando, dijo con voz grave. No quería lastimar a Hank. Me voy a comportar, ojo de serpiente, siempre y cuando no me mandes a casa y me permitas jugar al explorador negro. No estoy familiarizado con ese juego. Depende de ti y del señor Bill. Él será tu compañero de juegos por el día. Me ausentaré un momento para resolver algunas cosas. Así que ahora ve con Bill, haz las paces y dile que lamentas haberle causado daño, o te regreso a tu casa de inmediato. Les hice dar un apretón de manos, y después tomé a Bill a un lado y le mencioné que iría a Poplar Grove, un pequeño pueblo a unos 8 kilómetros de la cueva, para intentar descubrir cómo se había tomado el secuestro en Summit. Pensé que lo más prudente sería enviar esa misma tarde una carta urgente al viejo Dorset, solicitando el rescate y explicándole cómo debía efectuar el pago. Escucha, Sam, dijo Bill. Te he respaldado en terremotos, incendios, inundaciones, partidas de póker, explosiones de dinamita, redadas policiales, descarrilamientos de trenes y huracanes. Nunca me había desmoronado hasta que secuestramos a este misil humano. Está poniéndome a prueba. No me dejarás mucho tiempo solo con él, ¿cierto, Sam? Regresaré por la tarde. Tienes que entretenerlo y asegurarte de que se mantenga tranquilo hasta que vuelva. Vamos, ahora redactemos la carta al viejo Dorset. Bill y yo tomamos papel y lápiz y comenzamos a trabajar mientras el chef Rogues, envuelto en una manta, recorría la cueva vigilando la entrada. Con lágrimas en los ojos, Bill me rogó que redujera el rescate a $1,500. No es mi intención menospreciar el alto valor moral del amor paternal, pero estamos tratando con personas y no resulta lógico pagar $2,000 por estos 20 kilos de gato callejero moteado. Me la juego con $1,500. Resta la diferencia de mi parte. Para tranquilizar a Bill, acepté su solicitud y juntos elaboramos la siguiente carta.
al señor Ebenezer Dorset. Hemos ocultado a su hijo en un lugar alejado de Summit. Sería en vano intentar encontrarlo, ya sea que intente hacerlo por su cuenta o que contrate a detectives experimentados para ello. Las únicas condiciones para su regreso son las siguientes. Requerimos $1,500 en billetes de alta denominación para su devolución. El dinero debe ser entregado antes de la medianoche de hoy, en el lugar donde deje su respuesta. En la misma caja. Instrucciones a seguir. Si está de acuerdo con estas condiciones, mande su respuesta a través de un mensajero, que debería venir solo esta noche a las 8:30. Pasando el puente de Oak Creek, en el camino a Poplar Grove, encontrará 3 árboles grandes distanciados unos 100 metros, junto a la cerca del campo de trigo, a la derecha. Al pie del poste frente al tercer árbol, habrá una pequeña caja de cartón. El mensajero depositará su respuesta en esa caja y regresará inmediatamente a Summit. Si intenta cualquier engaño o no cumple con nuestras demandas, debe saber que no volverá a ver a su hijo. Por otro lado, si entrega el dinero solicitado, lo recibirá sano y salvo en 3 horas. Estas condiciones son definitivas. Si no las acepta, cesaremos toda comunicación con usted. 2 hombres capaces de todo. Anoté la dirección de Dorset en el sobre y me lo guardé en el bolsillo. Justo cuando estaba por salir, el niño se me acercó. «Oye, ojo de serpiente, me prometiste que podría jugar al explorador negro mientras no estuvieras». «Está bien, sigue adelante. El señor Bill jugará contigo. ¿En qué consiste el juego?» «El explorador negro soy yo, y debo ir a la barricada para advertir a los colonos que se acercan los indios. Ya estoy cansado de ser el indio. Quiero ser el explorador negro». «Está bien. Parece bastante inofensivo. Creo que el señor Bill te ayudará a enfrentarte a esos desgraciados salvajes». «¿Qué tengo que hacer?», pregunta Bill, mirándolo con recelo al niño. «Tú eres el caballo. Sentencia al explorador negro. Ponte en 4 patas. ¿Cómo esperas que llegue a la barricada sin un caballo?», le indicó a Bill. «Será mejor que lo mantengas entretenido hasta que arreglemos esto. Venga, relájate un poco». Bill se coloca en 4 patas y sus ojos reflejan el brillo de un conejo acorralado. «¿Qué tan lejos está la barricada, niño?», pregunta con voz áspera. «150 kilómetros», contesta el explorador negro. «Y debes apurarte para que lleguemos a tiempo. ¡Vamos!». El niño explorador negro salta sobre la espalda de Bill y le hunde los talones en los costados. «Por el amor de Dios, apúrate, Sam. Regresa tan pronto como puedas. Desearía no haber pedido más de $1,000 de rescate. Oye, deja de patearme o me levantaré y te daré una lección». Fui a Poplar Grove y me pasé el rato al lado de la oficina de correos y las tiendas, conversando con los campesinos que habían venido a hacer sus negocios. Un hombre con una barba de 3 días me comentó que se había escuchado que Summit estaba revolucionada porque el hijo del viejo Ebenezer Dorset había desaparecido o sido secuestrado. Eso era todo lo que necesitaba saber. Compré algo de tabaco, indagué sobre el precio de los frijoles secos, envié mi carta sin darle mucha importancia y me fui. El cartero me informó que en 1 hora entregaría el correo en Summit. Al volver a la cueva, no encontré ni a Bill ni al niño. Así que corrí la zona. Intenté con un par de gritos, pero no hubo respuesta. Entonces encendí mi pipa y me senté en un terraplén cubierto de musgo a esperar a que sucediera después. Después de unos 30 minutos, escuché el crujido de los arbustos y Bill apareció tambaleándose en el claro frente de la cueva. El niño lo seguía, caminando sosegadamente, como un explorador, con una sonrisa en su rostro. Bill se paró, se quitó el sombrero y se limpió el sudor con un pañuelo rojo. El niño se detuvo a 3 metros de distancia. «Soy un hombre hecho y derecho, con inclinaciones masculinas y costumbres de autodefensa. Pero hay un punto en que todos los mecanismos de egoísmo y control fallan. El niño se fue. Lo mandé a su casa. Se acabó. Antiguamente hubo mártires». Prosigue Bill. «Que enfrentaron la muerte antes de renunciar a sus pequeñas alegrías. Ninguno enfrentó torturas tan contrarias a la naturaleza como las mías. He tratado de mantenerme fiel a nuestros principios de depredación,
pero hay un límite para todo. ¿Qué ocurrió, Bill? Me hizo recorrer 150 kilómetros, ni un centímetro menos, hasta la barricada. Cuando salvamos a los colonos, me alimentaron con avena. La arena no resulta muy apetitosa. Luego, por una hora tuve que tratar de explicar por qué no hay nada en los agujeros, cómo una carretera puede ir en dos direcciones al mismo tiempo y por qué el pasto es verde. Te lo juro, Sam, hay un límite a lo que un ser humano puede soportar. En el camino me pateó tanto que estoy lleno de moretones en las rodillas y los pies. Y tuve que cauterizar 2 o 3 mordidas en el pulgar y la mano. Le señalé el camino hacia Summit y le di una patada en el trasero que lo impulsó unos buenos 3 metros. Le señalé el camino hacia Summit. Y con esa patada en el trasero, ya se acercó unos 3 metros. Lamento mucho que perdiéramos el rescate, pero era eso o mandar a Bill Driscoll al loquero. Bill exhala con fuerza, pero en su rostro sonrosado se dibuja una expresión de paz indescriptible y una satisfacción creciente. Bill, le pregunto, ¿hay antecedentes de infartos en tu familia? No, nada permanente. Solo malaria y accidentes. ¿Por qué preguntas? Entonces puedes voltearte y echar un vistazo atrás. Bill voltea. Ve al niño. Su expresión se desvanece. Se sienta en el suelo y comienza a arrancar hierba y tallos sin preocuparse. Durante una hora me preocupé por su estado mental. Luego le expliqué que necesitábamos activar el plan de inmediato, que íbamos a reclamar el rescate y que nos iríamos de allí con él antes de la medianoche, si el viejo Dorset accedía a nuestra propuesta. Bill entonces se recuperó lo suficiente como para ofrecerle al niño una sonrisa forzada y prometerle que jugaría a ser ruso en una guerra contra los japoneses en cuanto se sintiera mejor. Tenía un plan para reclamar el rescate sin el riesgo de ser capturado en los contragolpes típicos que enfrentan los secuestradores profesionales. El árbol donde debía dejarse la respuesta, y más tarde el dinero, estaba junto a una cerca que lindaba con la carretera, rodeado de extensos campos abiertos por todos lados. Si un grupo de vigilancia de la ciudad estaba observando a quien fuera a recoger el mensaje, podría verlo desde lejos cruzando los campos y acercándose por el camino. Pero no había riesgo. A las 8:30 estaban en la copa de ese árbol, también oculto como una rana de árbol, esperando al mensajero. Puntualmente, un joven casi adulto llegó a la carretera en bicicleta. Vio la caja de cartón al pie del poste, introdujo en ella un papel doblado y se dirigió pedaleando hacia Summit. Después de una hora de espera, me convencí de que la situación era seria. Deslizándome del árbol, recogí el mensaje, me deslicé por la cerca hacia el bosque y media hora más tarde estaba de regreso en la cueva. Allí desplegué la hoja, me acerqué a la lámpara y leí en voz alta la carta a Bill. Estaba escrita con bolígrafo, en una caligrafía complicada y decía lo siguiente: 2 hombres dispuestos a todo. Caballeros, hoy he recibido por correo su carta sobre el rescate que piden para devolver a mi hijo. Me parecen excesivas sus demandas y les hago una contraoferta. Me inclino a pensar que la encontrarán aceptable. Devuélvanme a Johnny, entréguenme $250 en efectivo y yo me haré cargo de él. Sería mejor que vengan de noche porque los vecinos piensan que se ha extraviado y no deseo asumir la responsabilidad por los inconvenientes que puedan ocasionar aquellos que lo devuelvan. Cordialmente, Ebenezer Dorset. «Por los legendarios piratas de Penzance», exclamé. «De todas las desfachateces». Pero una mirada hacia Bill me hizo reconsiderar. Sus ojos mostraban la súplica más intensa que he visto en la cara de un simple o de un bruto capaz de hablar. «Sam, al final, ¿qué son $250? Tenemos ese dinero. Una noche más con ese niño y terminaré en el loquero, además de ser un completo caballero. Pienso que el señor Dorset está siendo más que generoso con su propuesta. No vas a desaprovechar esta oferta, ¿cierto?» Para ser honesto, Bill, ese angelito también me está sacando de quicio. Lo llevaremos de vuelta a su casa, pagaremos el rescate y nos iremos de aquí. Esa noche lo regresamos a su casa. Le animamos diciéndole que su padre le había comprado un rifle de plata y un par de mocasines,
que al día siguiente saldríamos a cazar osos. Eran exactamente las 12 de la noche cuando tocamos la puerta de Ebenezer, justo cuando se suponía que debíamos haber retirado los $1,500 de la caja debajo del árbol, según la oferta inicial. Bill estaba entregando $250 en la mano de Dorset. Cuando el niño se percató de que lo iban a dejar en su casa, comenzó a llorar como una alarma y a agarrarse de la pierna de Bill. Gradualmente su padre lo fue desprendiendo como si quitara un yeso. «¿Cuánto tiempo más crees que pueda soportarlo?», preguntó Bill. «Ya no tengo la misma fuerza que antes», respondió el anciano Dorset, «pero creo que puedo asegurarte que resistiré 10 minutos». «Eso sería suficiente», dijo Bill. «En 10 minutos puedo atravesar los estados del centro, sur y medio oeste y correr hasta la frontera con Canadá». Y efectivamente, a pesar de la oscuridad, de la robustez de Bill y de mi velocidad como corredor, cuando logré alcanzarlo, ya tenía 2 kilómetros de desventaja respecto a Summit. Un jurado de iguales. De cada semana. Cuando Martha Hale abrió la puerta trasera y sintió un golpe de viento del norte, se apresuró a buscar su gruesa bufanda de lana. Mientras se la envolvía rápidamente alrededor de la cabeza, sus ojos observaron con sorpresa la cocina. Lo que la motivaba a salir no era algo común. Probablemente estaba más alejado de ser común que cualquier otro evento en el condado de Dixon. Pero lo que vio fue que su cocina no estaba en condiciones para salir. La masa del pan lista para preparar, con la mitad de la harina cernida y la otra mitad sin cernir. Le molestaba ver las cosas sin terminar, pero así estaban cuando el equipo de la ciudad se detuvo para llevarse al señor Hale. Y entonces el sheriff apareció deprisa para decir que su esposa quería que la señora Hale también fuera, comentando con una sonrisa que suponía que estaba asustada y quería la compañía de otra mujer. Así que dejó todo tal cual. «Marta», se escuchó la voz impaciente de su esposo. «No hagas que la gente espere aquí en el frío». Volvió a abrir la puerta trasera y esta vez se encontró con los 3 hombres y la mujer que la esperaban en la amplia carroza. Después de abrigarse, observó nuevamente a la mujer sentada junto a ella en el asiento trasero. Había conocido a la señora Peters el año anterior en la feria del condado, y lo que recordaba era que no parecía la esposa de un sheriff. Era menuda y delgada, sin una voz imponente. La señora Gorman, esposa del anterior sheriff, antes de que Peters tomara el cargo, tenía una voz que, de alguna manera, parecía reforzar la ley con cada palabra. Pero si la señora Peters no daba la impresión de ser la esposa de un sheriff, Peters lo compensaba pareciéndose mucho a uno. Era precisamente el tipo de hombre que podría ser elegido sheriff. Un hombre corpulento con una voz potente, que era especialmente amable con los ciudadanos respetuosos de la ley, como dejando claro que conocía la diferencia entre los criminales y los que no lo eran. Y fue entonces cuando a la señora Hale le impactó de repente que aquel hombre tan amigable y agradable con todos ellos estaba yendo a la casa de los Wright como sheriff. «El campo no se ve muy acogedor en esta época», finalmente comentó la señora Peters, como si sintiera que debían conversar tanto como lo hacían los hombres. La señora Hale apenas había terminado de responder cuando subieron una pequeña colina y pudieron ver la finca de los Wright, y al verla, perdió el interés en seguir hablando. Se veía bastante desolada en esta fría mañana de marzo. Siempre había sido un lugar aislado. Estaba ubicado en un valle y los álamos que lo rodeaban tenían un aspecto desolador. Los hombres la observaban y comentaban lo sucedido. El fiscal del condado se inclinaba hacia un lado del coche, sin dejar de observar la finca mientras se acercaban. «Estoy contenta de que me hayan acompañado», dijo nerviosamente la señora Peters, cuando las 2 mujeres se preparaban para seguir a los hombres por la puerta de la cocina.
Incluso después de haber colocado el pie en el escalón de la entrada y la mano en el picaporte, Martha Hale sintió que no podía cruzar ese umbral, y la razón por la que ahora le parecía imposible cruzarlo era simplemente porque no lo había hecho antes. Varias veces había pensado, debería visitar a Minnie Foster. Aún la recordaba como Minnie Foster, aunque hacía 20 años que se había convertido en la señora Wright. Y entonces siempre había algo más que hacer, y Minnie Foster se esfumaba de su mente. Pero ahora tenía la oportunidad de ir. Los hombres se dirigieron hacia la estufa, las mujeres se quedaron cerca de la puerta. El joven Henderson, el fiscal del condado, se giró y les dijo, «Acérquense al fuego, señoras». La señora Peters dio un paso hacia adelante, luego se detuvo. «No tengo frío», dijo. Así que las dos mujeres permanecieron cerca de la puerta, al principio sin siquiera mirar alrededor de la cocina. Los hombres comentaron por un momento lo acertado que había sido el sheriff al enviar a su ayudante esa mañana para encender el fuego. Y luego el sheriff Peters se alejó de la estufa, se abrió el abrigo y apoyó las manos en la mesa de la cocina de una forma que indicaba que estaban a punto de empezar con los asuntos oficiales. «Ahora, señor Hale», comenzó con un tono semioficial. «Antes de que empecemos a mover cosas, cuéntele al señor Henderson exactamente qué fue lo que vio cuando llegó aquí ayer por la mañana». El fiscal del condado examinaba la cocina. «Por cierto», preguntó, «¿se ha cambiado algo de lugar?» Se giró hacia el sheriff. «¿Está todo tal como lo dejaron ayer?» Peters observó desde el armario hasta el fregadero. De ahí a una pequeña silla de mesero desgastada, ubicada ligeramente a un lado de la mesa de la cocina. «Está igual». «Habría sido mejor dejar a alguien aquí ayer», comentó el fiscal del condado. «Oh, ayer», replicó el sheriff con un gesto que indicaba que el solo pensamiento de ayer era demasiado agobiante. «Cuando tuve que enviar a Frank a Morris Center por ese hombre que perdió la razón. Te diré que ayer estuve muy ocupado. Sabía que regresarías de Omaha hoy, George, y mientras tanto revisé todo aquí por mi cuenta». «Bueno, señor Hale», inició el fiscal del condado, dando a entender que lo que había pasado ya había pasado. «Cuéntenos qué ocurrió cuando llegó aquí ayer por la mañana». La señora Hale, aún apoyada en la puerta, sentía esa preocupación que una madre siente cuando su hijo está a punto de contar algo complicado. Lewis a menudo se perdía en divagaciones y complicaba las historias. Esperaba que él relatara los hechos de manera directa y sencilla, y que no añadiera detalles innecesarios que solo complicarían la situación para Minnie Foster. No empezó de inmediato, y ella notó que se veía afectado, como si el hecho de estar de pie en esa cocina y tener que relatar lo visto ayer por la mañana casi le causara malestar. «¿Señor Hale?», le insistió el fiscal del condado. «Harry y yo íbamos camino al pueblo con un cargamento de papas», comenzó el esposo de la señora Hale. Harry era el hijo mayor de la señora Hale. En ese momento no estaba con ellos, por la buena razón de que las papas no habían sido entregadas al pueblo el día anterior, y él se encargaba de hacerlo esa mañana. Por lo tanto, no estaba en casa cuando el sheriff pasó a buscar al señor Hale para que fuera a casa de los Wright a contar su historia al fiscal del condado, señalando todo lo relevante. A las preocupaciones de la señora Hale se sumaba ahora el miedo de que Harry no estuviera lo suficientemente abrigado. Ninguno había tenido en cuenta lo cortante que era el viento del norte. Continuó Hale, gesto con la mano hacia el camino por el cual acababan de venir. «Íbamos por esa ruta, y al acercarnos a la casa le mencioné a Harry, voy a intentar que John Wright instale un teléfono. Mira», le explicó a Henderson, «a menos que logre que alguien más se sume, no van a extender la línea hasta aquí a menos que pague un precio que está fuera de mi alcance. Ya había intentado hablar con los Wright sobre esto antes, pero
se mostró reacio diciendo que la gente habla demasiado y que él solo busca paz y tranquilidad. Imagino que ya te habrás dado cuenta de lo poco que habla, pero pensé que quizás si hablaba con su esposa sobre ello y le explicaba que a todas las mujeres le gustan los teléfonos y que tener uno sería algo positivo en esta apartada sección del camino. Bueno, eso le dije a Harry que iba a hacer, aunque también le mencioné que no estaba seguro de cuánto le importaba a John los deseos de su esposa. Ahí estaba, diciendo más de lo necesario. La señora Hale intentó hacerle señas a su esposo, pero, por suerte, el fiscal del condado interrumpió con: «Hablemos de eso más adelante, señor Hale. Me interesa, pero ahora me gustaría concentrarme en lo que sucedió cuando llegó aquí». Cuando Hale comenzó de nuevo, lo hizo de manera muy medida y cautelosa. «No vi ni escuché nada. Toqué la puerta y todo seguía en silencio adentro. Sabía que tenían que estar despiertos. Ya eran pasadas las 8. Entonces volví a tocar, más fuerte esta vez, y me pareció escuchar a alguien diciendo: «Entra». No estaba seguro. Todavía no lo estoy. Pero abrí la puerta. Esta puerta. Señaló hacia donde estaban las dos mujeres. Y allí, en esa mecedora, apuntando hacia ella, estaba sentada la señora Wright. Todos en la cocina dirigieron su mirada hacia la mecedora. A la señora Hale le pareció que esa mecedora no reflejaba en absoluto a Minnie Foster desde hace 20 años, aquella joven que recordaba. Era de un color rojo desgastado, con barras de madera formando el respaldo, y la barra central faltaba, lo que hacía que la silla se inclinara hacia un lado. ¿Cómo lucía ella?, preguntó el fiscal del condado. «Bueno», respondió Hale, «se veía extraña». «¿A qué te refieres con extraña?». Al hacer la pregunta sacó un cuaderno y un lápiz. A la señora Hale no le agradó ver ese lápiz. Mantuvo su mirada fija en su esposo, como si quisiera evitar que dijera algo innecesario que pudiera ser anotado en ese cuaderno y causar problemas. Hale habló con precaución, como si la presencia del lápiz también le afectara. Era como si no supiera qué hacer a continuación, y se veía muy descompuesta. «¿Qué te pareció su reacción a tu llegada?». Parecía que no le importaba. De una forma u otra. No mostró interés. Le dije: «¿Cómo está, señora Wright? Hace frío, ¿verdad?». Y ella respondió: «¿Lo hace?», mientras seguía arrugando su delantal. Eso me respondió. No me invitó a acercarme a la estufa ni a sentarme. Solo se quedó ahí sin siquiera mirarme. Entonces le dije: «Quiero ver a John». Y ella se rió. Supongo que podrías llamarlo una risa. Pensando en Harry y en el equipo que estaba afuera, le dije un poco más brusco: «¿Puedo ver a John?». «No», me respondió, desinteresada. «¿No está en casa?», pregunté. Entonces me miró. «Sí», dijo, «está en casa». «Entonces, ¿por qué no puedo verlo?», pregunté, perdiendo la paciencia. «Porque está muerto», dijo ella de manera tranquila y monótona, y volvió a arrugar su delantal. «¿Muerto?», repetí incrédulo. Ella simplemente asintió con la cabeza sin mostrar emoción alguna, pero balanceándose de un lado a otro. «¿Cómo? ¿Dónde está?», pregunté sin saber exactamente qué decir. Ella simplemente señaló hacia arriba, así, haciendo un gesto hacia la habitación de arriba. Me puse de pie con la intención de ir yo mismo a ver. En ese momento ya no sabía qué hacer. Caminé de allí para acá, luego pregunté: «¿Pero cómo murió?». «Murió ahorcado», respondió ella, mientras seguía arrugando su delantal. Hale se detuvo y fijó su mirada en la mecedora, como si todavía pudiera ver a la mujer que había estado sentada allí la mañana anterior. Se hizo un silencio. Era como si todos pudieran ver todavía a la mujer que se había sentado allí. «¿Y qué hizo después?», preguntó finalmente el fiscal del condado, rompiendo el silencio. «Salí a buscar a Harry. Pensé que podría necesitar ayuda.
hice que Harry entrara y subimos juntos. Su voz se redujo a casi un susurro. Ahí estaba él, acostado sobre él. Creo que sería mejor que subiéramos. Interrumpí el fiscal del condado, para que puedas mostrarnos todo. Continúa con lo que sucedió después. Bueno, mi primer instinto fue quitar la soga. Me pareció... Se interrumpió visiblemente afectado. Pero Harry se acercó, miró y dijo: «No, ya está bien muerto. Mejor no tocamos nada». Así que volvimos abajo. Ella seguía sentada en la misma posición. «¿Han avisado a alguien más?», le pregunté. «No», respondió ella indiferente. «¿Quién hizo esto, señora Wright?», preguntó Harry. Lo dijo muy serio, y ella dejó de arrugar el delantal. «No lo sé», respondió. «¿No lo sabes?», repitió Harry. «¿No estabas en la cama con él?». «Sí», dijo ella, «pero yo estaba dormida». «¿Alguien le puso una soga al cuello y lo estranguló y tú no te despertaste?». «No me desperté», dijo ella, siguiendo la línea de sus preguntas. Puede que nos pareciera que no entendíamos cómo podía ser, porque al cabo de un minuto dijo: «Duermo profundamente». Harry iba a hacerle más preguntas, pero le dije que tal vez eso no fuera asunto nuestro. Quizás deberíamos dejar que ella contara primero su historia al juez de instrucción o al sheriff. Así que Harry fue lo más rápido que pudo a Hyde Road, a casa de los Rivers, donde hay un teléfono. ¿Y qué hizo cuando supo que había ido a buscar al forense? El abogado tenía el lápiz en la mano, preparado para escribir. Se movió de aquella silla a esta de aquí. Hale señaló una pequeña silla en un rincón. Y se quedó sentada con las manos juntas y mirando hacia abajo. Tuve la sensación de que debía entablar conversación, así que le dije que había venido a ver a John si quería ponerse un teléfono. Y entonces se echó a reír y luego se detuvo y me miró asustada. Al oír el sonido de un lápiz que se movía, el hombre que estaba contando la historia levantó la vista. «No sé, quizá no estaba asustado», se apresuró a decir. «No me gustaría decir que lo estaba». Pronto Harry volvió y entonces el doctor Lloyd vino y usted, señor Peters, y así que supongo que eso es todo lo que sé que usted no sabe. Dijo esto último con alivio y se movió un poco, como si se relajara. Todos se movieron un poco. El fiscal del condado se dirigió hacia la puerta de la escalera. «Supongo que primero iremos arriba, luego al granero y por ahí». Hizo una pausa y miró alrededor de la cocina. «¿Está convencido de que aquí no había nada importante?», preguntó el sheriff. «¿Nada que pudiera apuntar a algún motivo?». El sheriff también miró a su alrededor, como para convencerse. «Aquí no hay nada más que las cosas de cocina», dijo con una pequeña risa por la insignificancia de las cosas de cocina. El fiscal del condado estaba observando el armario, una estructura peculiar y desgarbada, mitad armario y mitad alacena, cuya parte superior estaba empotrada en la pared y la inferior era simplemente la alacena de cocina de toda la vida. Como si su rareza le atrajera, tomó una silla, abrió la parte superior y miró dentro. Al cabo de un momento retiró la mano pegajosa. «Aquí hay un buen lío», dijo con resentimiento. Las dos mujeres se habían acercado y ahora habló la esposa del sheriff. «Su fruta», dijo mirando a la señora Hale en busca de comprensión. Se volvió hacia el fiscal del condado y le explicó. «Se preocupó por eso cuando anoche hizo tanto frío. Dijo que el fuego se apagaría y sus tarros podrían reventar». El marido de la señora Peters
se echó a reír. Bueno, puedes vencer a las mujeres. Detenida por asesinato y preocupada por tus conservas. El joven abogado apretó los labios. Supongo que antes de que acabemos con ella, tendrá que preocuparse por algo más serio que las conservas. Oh, bueno, dijo el marido de la señora Hale con bondadosa superioridad. Las mujeres están acostumbradas a preocuparse por nimiedades. Las dos mujeres se acercaron un poco más. Ninguna de las dos habló. El abogado del condado pareció recordar de pronto sus modales y pensó en su futuro. Y, sin embargo, dijo él con la gallardía de un joven político, a pesar de todas sus preocupaciones, ¿qué haríamos sin las damas? La mujer no habló, no se enderezó. Fue al lavabo y empezó a lavarse las manos. Se volvió para secarlas en la toalla enrollable. La giró para dejarla más limpia. Toallas sucias. No es muy ama de casa, ¿verdad, señoras? Dio una patada con el pie contra unas sartenes sucias que había debajo del fregadero. Hay mucho trabajo que hacer en una granja, dijo la señora Hale con rigidez. Desde luego, y sin embargo, con una pequeña reverencia hacia ella, sé que hay algunas casas de campo del condado de Dixon que no tienen esas toallas enrollables. Dio un tirón de la toalla para dejarla al descubierto. Esas toallas se ensucian muy rápido. Las manos de los hombres no siempre están tan limpias como podrían. Leal a su sexo, por lo que veo. Se rió. Se detuvo y le dirigió una mirada penetrante. Pero usted y la señora Wright eran vecinas. Supongo que también eran amigas. Martha Hale negó con la cabeza. La he visto poco en los últimos años. Hace más de un año que no estoy en esta casa. ¿Y por qué fue eso? ¿No te gustaba? Me caía bastante bien, respondió con ánimo. Las esposas de los granjeros están muy ocupadas, señor Henderson, y entonces miró alrededor de la cocina. ¿Sí? Me animó. Nunca me ha parecido un lugar muy alegre, dijo ella, más para sí misma que para él. No, estuvo de acuerdo. No creo que nadie la llamara alegre, no diría que tenía instinto hogareño. Bueno, yo tampoco sé cómo lo había hecho, Wright, murmuró. ¿Quiere decir que no se llevaban muy bien? Se apresuró a preguntar. No quiero decir nada, respondió ella con decisión. Mientras se apartaba un poco de él, añadió. Pero no creo que un lugar sea más alegre por el hecho de que John Wright esté en él. Me gustaría hablar con usted sobre eso un poco más tarde, señora Hale, dijo. Estoy ansioso por saber cómo están las cosas arriba ahora. Se dirigió hacia la puerta de la escalera, seguido por los dos hombres. Supongo que todo lo que haga la señora Peters estará bien, preguntó el sheriff. Tuve que llevarle algo de ropa, ya sabes, y algunas cositas. Ayer nos fuimos tan rápido. El fiscal del condado miró a las dos mujeres que quedaban allí, solas entre las cosas de la cocina. Sí, la señora Peters, dijo, con la mirada fija en la mujer que no era la señora Peters, la granjera que estaba detrás de la esposa del sheriff. Por supuesto que la señora Peters es una de nosotros, dijo confiando en su responsabilidad. Y esté atenta, señora Peters, a cualquier cosa que pueda ser útil. No se sabe. Usted, las mujeres, podrían dar una pista sobre el motivo y eso es lo que necesitamos. El señor Hale se frotó la cara como un hombre que se preparaba para una galantería en un espectáculo. ¿Pero reconocerían las mujeres una pista si la encuentran?, dijo, y habiendo dicho esto, siguió a los demás por la puerta de la escalera. Las mujeres permanecieron quietas y en silencio, escuchando los pasos primero en las escaleras y luego en la habitación de arriba. Después, como liberándose de algo extraño, la señora Hale comenzó a ordenar las cacerolas sucias bajo el fregadero,
que habían sido desordenadas por el desdeñoso empujón del pie del fiscal del condado. «No me gustaría que los hombres entraran en mi cocina», dijo firmemente, husmeando y criticando. «Por supuesto, solo están haciendo su trabajo», respondió la señora del sheriff en su típica manera de aceptación tímida. «El deber está bien», replicó la señora Hale con fanfarronería. «Pero supongo que el ayudante del sheriff que salió a hacer el fuego podría haber usado un poco de esto». Tiró de la toalla. «Ojalá me hubiera ocurrido antes. Parece mezquino hablar mal de ella por no tener las cosas ordenadas, pero tuvo que salir tan apresuradamente». Observó la cocina. Claramente no estaba arreglada. Le llamó la atención un cubo de azúcar en un estante bajo. El cubo de madera estaba destapado y junto a él había una bolsa de papel medio llena. La señora Hale se acercó a él. «Estaba poniendo esto aquí», se dijo a sí misma lentamente. Pensó en la harina de su cocina a medio tamizar, a medio sin tamizar. La habían interrumpido y había dejado las cosas a medias. ¿Qué habría interrumpido a Minnie Foster? ¿Por qué había dejado el trabajo sin terminar? Hizo un gesto como para terminarlo. Las cosas sin terminar siempre le molestaban. Y luego miró a su alrededor y vio que la señora Peters la estaba observando, y que no quería que la señora Peters sintiera lo mismo que ella. Ese trabajo empezado y luego por alguna razón sin terminar. «Es una lástima lo de su fruta», dijo, y se dirigió hacia el armario que el fiscal había abierto, subiéndose a la silla, murmurando: «Me pregunto si habrá desaparecido toda». Había un aspecto bastante lamentable. «Pero aquí hay uno que está bien», dijo finalmente. Lo acercó a su cara. «Este también es de cerezas». Miró de nuevo. «Creo que es el único». Con un suspiro se bajó de la silla, fue al lavabo y limpió la botella. Se sentiría muy mal, después de todo su duro trabajo con el calor que hace. Recuerdo la tarde que recogí mis cerezas el verano pasado. Dejó la botella sobre la mesa y con otro suspiro comenzó a sentarse en la mecedora. Pero algo la detuvo. Algo le impidió sentarse en la silla. Se enderezó, dio un paso atrás y, medio girada, se quedó mirándola, viendo a la mujer que se había sentado allí, ajustándose el delantal. La voz tenue de la esposa del sheriff le interrumpió. «Debo tomar esas cosas del armario de la habitación delantera». Abrió la puerta de la otra habitación, entró y retrocedió. «¿Me acompaña, señora Hale?», preguntó nerviosa. «Podría ayudarme a tomarlas». No tardaron en volver, pues la frialdad de esa habitación cerrada no era para quedarse. «Oh», exclamó la señora Peters, dejando las cosas fuera de la mesa y corriendo hacia la estufa. La señora Hale quedó contemplando la ropa que la mujer detenida en la ciudad había dicho que quería. «Wright estuvo cerca», exclamó levantando una falda negra desgastada que mostraba las huellas de muchos ajustes. «Creo que quizás por eso se guardó tanto para sí misma. Supongo que sentía que no podía hacer de su parte, y además no disfrutas de las cosas cuando te sientes mal. Solía vestir con ropa bonita y alegre. Cuando era Minnie Foster, una de las chicas del pueblo, y cantaba el coro. Pero eso, eso fue hace 20 años». Con cuidado y cierta ternura dobló la ropa desgastada y la apiló en una esquina de la mesa. Miró a la señora Peters y notó algo en la mirada de la otra mujer que la molestó. «No le importa», se dijo a sí misma. «No le importa mucho si Minnie Foster lucía bien cuando era joven». Luego volvió la mirada y ya no estaba tan segura. De hecho, nunca había estado tan segura de la señora Peters. Tenía esa manera de encogerse, pero sus ojos parecían capaces de percibir mucho más. «¿Esto es todo lo que ibas a llevar?», preguntó la señora Hale. «No», dijo la esposa del sheriff. «Dijo que quería un delantal. Es curioso que lo quiera». Se aventuró a decir con un aire nervioso. «Porque no hay mucho que ensuciar en la cárcel. Dios lo sabe. Pero supongo que para sentirse más cómoda, si estás acostumbrada a llevar delantal». Dijo que estaban en el cajón de abajo de este armario. «Sí, aquí están». Y luego su pequeño chal que siempre colgaba en la puerta de la escalera.
Tomó el pequeño chal gris que estaba detrás de la puerta que daba al piso de arriba y lo miró por un momento. De repente la señora Hale dio un paso rápido hacia la otra mujer. «Señora Peters». «Sí, señora Hale». «¿Crees que lo hizo?». Una expresión de miedo oscureció lo demás en los ojos de la señora Peters. «Oh, no estoy segura», dijo con una voz que parecía desviarse del tema. «Bueno, no creo que lo haya hecho», afirmó la señora Hale con firmeza, pidiendo un delantal y su pequeño chal, preocupada por su fruta. El señor Peters dice... Se escucharon pasos arriba. Ella se detuvo, miró hacia arriba y luego continuó en voz baja. El señor Peters dice que pinta mal para ella. El señor Henderson es terriblemente sarcástico en su discurso y va a burlarse de ella diciendo que no se despertó. Por un momento la señora Hale no respondió. Luego, bueno, supongo que John Wright no se despertó cuando le estaban pasando la soga por debajo del cuello, murmuró. No, es extraño. Respiró la señora Peters. Piensan que fue una manera tan divertida de matar a un hombre. Comenzó a reír. Al oír su risa se detuvo abruptamente. Es exactamente lo que dijo el señor Hale, dijo la señora Hale, con voz decididamente natural. Había una pistola en la casa. Dice que eso es lo que no puede entender. El señor Henderson dijo al irse que lo que se necesitaba para el caso era un motivo, algo que mostrara ira, un sentimiento repentino. Bueno, yo no veo ningún signo de ira por aquí, dijo la señora Hale. Yo no... Se detuvo abruptamente, como si su mente hubiera tropezado con algo. Su atención fue atraída por un paño de cocina que descansaba en el medio de la mesa. Avanzó lentamente hacia la mesa, observando cómo una mitad estaba ordenada mientras la otra lucía desordenada. Su mirada se desvió casi involuntariamente hacia el cubo de azúcar y la bolsa medio vacía que reposaban junto a él. Cosas empezadas y no terminadas. Después de un momento, retrocedió y con un tono desenfadado comentó. Me pregunto cómo se estarán manejando las cosas arriba. Espero que esté un poco más emocionante allá arriba, ¿sabes? Hizo una pausa, recobrando su compostura. Parece un tanto furtivo. Encerrarla en el pueblo y venir aquí para que su propia casa se vuelva contra ella. Pero la señora Hale, interrumpió la mujer del sheriff. La ley es la ley. Supongo que sí, respondió brevemente la señora Hale. Volvió la mirada hacia la estufa, murmurando algo sobre la deficiencia del fuego. Trabajó con ella por un minuto y cuando se enderezó lo hizo con agresividad. La ley es la ley. Y una cocina en mal estado es una cocina en mal estado. ¿Te gustaría cocinar en esta?, preguntó señalando con el atizador el revestimiento roto. Abrió la puerta del horno y comenzó a expresar su opinión sobre su funcionamiento. Pero se dejó llevar por sus pensamientos reflexionando sobre lo que significaba luchar con ese horno año tras año. Pensó en Minnie Foster tratando de cocinar en ese horno y en que nunca más lo vería. Se sobresaltó al escuchar a la señora Peters decir: «Una persona se desanima y pierde la voluntad». La esposa del sheriff pasó la vista de los fogones al fregadero, luego al cubo de agua que habían traído del exterior. Ambas mujeres permanecían en silencio, mientras los pasos de los hombres resonaban por encima de ellas, buscando pruebas contra la mujer que había trabajado en esa cocina. En los ojos de la mujer del sheriff había ahora una mirada penetrante, como si pudiera ver más allá de las cosas. La próxima vez que la señora Hale le habló, lo hizo con suavidad. «Será mejor que afloje sus pertenencias, señora Peters. No las sentiremos cuando nos vayamos». La señora Peters se dirigió hacia la parte trasera de la habitación para colgar su chal de piel. Un momento después exclamó: aquí estaba armando un edredón», mientras levantaba una cesta de costura llena de trozos de tela.
La señora Hale extendió algunos de los bloques sobre la mesa. «Es un patrón de cabaña de troncos», dijo, juntando varios de ellos. «¿No es bonito?». Estaban tan absortas con el edredón que no escucharon los pasos en la escalera. Justo cuando se abrió la puerta de la escalera, la señora Hale estaba preguntando: «¿Crees que iba a acolcharlo o simplemente atarlo?». El sheriff levantó las manos. «¿Se están preguntando si iba a acolcharlo o simplemente atarlo?». Hubo risas entre las mujeres, un poco de calor junto a la estufa, y luego el fiscal del condado dijo enérgicamente: «Bueno, vamos directo al granero y aclaremos esto. No veo por qué nos entretienen con trivialidades mientras esperamos que encuentren las pruebas. No veo nada gracioso en eso», dijo la señora Hale con resentimiento después de que la puerta se cerrara tras los tres hombres. «Claro que tienen cosas más importantes en mente», se disculpó la esposa del sheriff, volviendo a examinar los bloques del edredón. La señora Hale observaba las costuras finas y uniformes, preocupada por la mujer que había hecho ese trabajo, cuando escuchó a la esposa del sheriff decir en un tono extraño: «Vaya, mira este». Se volvió para tomar el bloque que le ofrecían. «La costura», dijo la señora Peters con preocupación. «Los otros han sido tan bonitos y uniformes, pero este parece como si no supiera lo que está haciendo». Sus miradas se encontraron. Algo pasó entre ellas. Luego, como haciendo un esfuerzo, parecieron separarse. La señora Hale permaneció un momento con las manos sobre esa costura tan diferente del resto. Luego hizo un nudo y tiró de los hilos. «Oh, ¿qué estás haciendo, señora Hale?», preguntó la esposa del sheriff sorprendida. «Solo corrigiendo un par de puntadas mal hechas», dijo la señora Hale suavemente. «No creo que deberíamos interferir», dijo la señora Peters un poco impotente. «Terminaré por este lado», respondió la señora Hale aún con esa actitud suave y práctica. Enhebró una aguja y comenzó a reemplazar las malas puntadas por buenas. Cosió en silencio por un rato. Entonces, esa voz delgada y tímida escuchó: «Señora Hale». «Sí, señora Peters». «¿Por qué crees que estaba tan nerviosa?». «Oh, no lo sé», dijo la señora Hale como si fuera algo no lo suficientemente importante como para dedicarle mucho tiempo. «A veces coso de forma extraña cuando estoy cansada». Cortó un hilo y de reojo miró a la señora Peters. El rostro pequeño y delgado de la esposa del sheriff parecía estar fruncido. Sus ojos tenían esa mirada de escudriñar algo. Pero al siguiente momento se movió y dijo con su característica manera indecisa: «Bueno, debo envolver esa ropa. Puede que terminen antes de lo que pensemos. Me pregunto dónde podría encontrar un trozo de papel y cuerda». «En ese armario, tal vez», sugirió la señora Hale echando un vistazo a su alrededor. Un pedazo de la costura desordenada seguía sin deshacerse. Con la espalda de la señora Peters girada, Martha Hale examinó ese trozo, comparándolo con la delicada y precisa costura de los otros bloques. La diferencia era impactante. Al sostener ese bloque sintió algo extraño, como si los pensamientos distraídos de la mujer, que tal vez se había volcado hacia él para tranquilizarse, se estuvieran transmitiendo a ella. La voz de la señora Peters la sacó de sus reflexiones. «Aquí hay una jaula de pájaros», dijo. «¿Tenían un pájaro, señora Hale?». «Bueno, no estoy segura si lo tenían o no». Se giró para mirar la jaula que sostenía la señora Peters. «No he estado aquí en mucho tiempo», suspiró. «El año pasado había un hombre que vendía canarios baratos, pero no sé si ella compró uno. Tal vez sí. Solía cantar muy bonito». La señora Peters observó la cocina. «Es extraño pensar en un pájaro aquí». Se rió levemente como tratando de crear una barrera. «Pero debe haber tenido uno. ¿Por qué tendría una jaula? Me pregunto qué le habrá pasado». «Supongo que lo habrá atrapado el gato.
sugirió la señora Hale, retomando su costura. No, ella no tenía gato. Tenía esa sensación que algunas personas tienen hacia los gatos. Les tienen miedo. Ayer cuando la trajeron a casa, mi gato entró en la habitación. Se puso muy nervioso y me pidió que lo sacara. Mi hermana ve si era así, rió la señora Hale. La mujer del sheriff no respondió. El silencio hizo que la señora Hale se volviera. La señora Peters estaba examinando la jaula del pájaro. «Mira esta puerta», dijo lentamente. «Está rota. Una bisagra ha sido arrancada». La señora Hale se acercó. «Parece como si alguien hubiera sido duro con ella». Sus miradas se encontraron nuevamente, sorprendidas, inquisitivas, aprensivas. Durante un momento ninguna de las dos habló ni se movió. Luego la señora Hale, girándose bruscamente, dijo: «Si van a encontrar alguna evidencia, me gustaría que lo hicieran. No me gusta este lugar». «Pero estoy muy contenta de que haya venido conmigo, señora Hale», dijo la señora Peters mientras colocaba la jaula de pájaros sobre la mesa y se sentaba. «Sería solitario para mí estar aquí sola». «Sí, lo sería, ¿verdad?», convino la señora Hale con cierta firmeza en la voz. Había recogido la costura, pero ahora se le cayó en el regazo y murmuró con un tono diferente: «Pero le diré lo que me gustaría, señora Peters. Desearía haber venido algunas veces cuando ella estaba aquí. Ojalá lo hubiera hecho». «Pero claro que estaba muy ocupada, señora Hale, con su casa y sus hijos». «Pero podía haber venido», replicó la señora Hale. «Me mantuve alejada porque no era alegre y por eso debería haber venido. Nunca me ha gustado este lugar, quizás porque está en una hondada y no se ve la carretera. No sé por qué, pero es un lugar solitario y siempre lo ha sido. Ojalá hubiera venido a ver a Minnie Foster alguna vez. Ahora veo...». No lo expresó con palabras. «Bien, usted no debe reprocharse», aconsejó la señora Peters. «De alguna manera apenas vemos cómo está con otras personas hasta que algo surge. Al no tener hijos, hay menos trabajo», reflexionó la señora Hale tras un silencio. «Pero la casa está más tranquila y Wright se pasa el día fuera trabajando y no tiene compañía cuando viene». «¿Conocía a John Wright, señora Peters?» «No lo conocía. Lo he visto en el pueblo. Dicen que era un buen hombre». «Sí, bueno», concedió la vecina de John Wright con desgana. «No bebía y cumplía su palabra tan bien como la mayoría, supongo, y pagaba sus deudas. Pero era un hombre duro, señora Peters. Solo para pasar el tiempo con él». Se detuvo, tembló un poco. «Como un viento crudo que llega hasta los huesos». Su mirada cayó sobre la jaula en la mesa delante de ella y agregó, casi amargamente: «Creo que a ella le habría gustado tener un pájaro». De repente se inclinó hacia adelante, mirando fijamente la jaula. «¿Pero qué supones que salió mal con ella?» «No lo sé», respondió la señora Peters. «A menos que enfermara y muriera». Pero después de decirlo se acercó y giró la puerta rota. Ambas mujeres la observaron como si de algún modo estuvieran sujetas a ella. «¿No la conocías?», preguntó la señora Hale con una nota más suave en su voz. «No hasta que la trajeron ayer», dijo la mujer del sheriff. Ahora que lo pienso, era como un ave, muy dulce y bonita, pero algo tímida y revoloteante. ¿Cómo cambió? Eso la mantuvo pensativa por un largo rato. Finalmente, como si un pensamiento feliz la hubiera abordado y se sintiera aliviada de volver a lo cotidiano, exclamó: «Le diré algo, señora Peters. ¿Por qué no se lleva el edredón? Puede que le haga cambiar de opinión». «Me parece buena idea, señora Hale», acordó la esposa del sheriff, como si también estuviera contenta de sumergirse en un ambiente de simple amabilidad.
No podría haber ninguna objeción, ¿verdad? Ahora, ¿qué me llevo? Me pregunto si sus parches estarán aquí y sus cosas. Se dirigieron hacia la canasta de costura. Aquí hay un poco de rojo, dijo la señora Hale sacando un rollo de tela. Debajo había una caja. Toma, puede que sus tijeras estén aquí y sus cosas. La levantó. Qué caja más bonita. Supongo que era algo que tenía hace mucho tiempo cuando era niña. Lo sostuvo un momento en la mano y luego, con un pequeño suspiro, la abrió. Al instante se llevó la mano a la nariz. ¿Por qué? La señora Peters se acercó y luego se dio la vuelta. Hay algo envuelto en este trozo de seda, titubeó la señora Hale. Estas no son sus tijeras, dijo Mr. Peters en una voz que se encogía. Con la mano no firme, la señora Hale levantó el trozo de seda. «¡Oh, señora Peters!», gritó. «Es...». La señora Peters se inclinó más. «Es el ave», susurró. «Pero señora Peters», gritó la señora Hale. «Mírelo, su cuello, mire su cuello. Está el otro lado a...». Sostuvo la caja lejos de ella. La mujer del sheriff volvió a inclinarse más cerca. «Alguien le retorció el cuello», dijo con voz lenta y profunda. Y entonces los ojos de las dos mujeres se encontraron otra vez, esta vez pegados juntos en una mirada de compasión del amanecer, del horror cada vez mayor. La señora Peters miró del ave muerta a la puerta rota de la jaula. De nuevo sus ojos se encontraron, y justo entonces se oyó un ruido en la puerta exterior. La señora Hale deslizó la caja debajo de los pedazos de edredón en la cesta y se dejó caer en una silla frente a ella. La señora Peters estaba de pie sosteniendo la tabla. El abogado del condado y el sheriff entraron desde afuera. «Bueno, señoras», dijo el fiscal del condado, cambiando de tono serio a un tono más ligero. «¿Han decidido si iban a acolcharlo o a anudarlo?» «Creemos», comenzó la mujer del sheriff con voz nerviosa, «que iba a anudarlo». El fiscal del condado estaba demasiado preocupado para notar el cambio en su voz en ese último momento. «Bueno, eso es interesante, estoy seguro», dijo con tolerancia. Luego notó la jaula del pájaro. ¿Se escapó el pájaro? «Queremos que lo atrapó el gato», dijo la señora Hale con voz extrañamente calmada. Caminaba de un lado a otro como si estuviera pensando en algo. «¿Hay un gato?», preguntó distraído. La señora Hale miró a la mujer del sheriff. «Bueno, no en este momento», dijo la señora Peters. «Son supersticiosos. Ya sabes, se van». Se dejó caer en su silla. El fiscal del condado no le prestó atención. «No hay rastro de que alguien haya entrado desde afuera», le dijo a Peters, continuando una conversación interrumpida. «Su propia cuerda. Ahora subamos de nuevo y revisemos cada pieza. Tendría que haber sido alguien que supiera exactamente de él». La puerta de la escalera se cerró detrás de ellos y sus voces se perdieron. Las dos mujeres permanecieron sentadas, inmóviles, sin mirarse, como si estuvieran escudriñando algo y al mismo tiempo conteniéndose. Cuando hablaban ahora era como si tuvieran miedo de lo que decían, pero como si no pudieran evitar decirlo. «¿Le gustaba el pájaro?», dijo Martha Hale en voz baja y despacio. «Iba a enterrarlo en esa bonita caja». «Cuando era una muchacha», dijo la señora Peters debajo de su respiración. «Mi gatito había un muchacho, tomó un hacha y antes de que pudiera conseguir allí, ella cubrió su rostro un instante. Si no me hubiera sostenido detrás, habría...».
Ella se contuvo, miró arriba donde los pasos fueron oídos y terminó débilmente. Lastimado, Luego se sentaron sin hablar ni moverse. Me pregunto qué le parecía. Comenzó por fin la señora Hale, como si tanteara un extraño terreno. No haber tenido nunca hijos cerca. Sus ojos hicieron un lento barrido de la cocina como si vieran lo que esa cocina había significado a lo largo de todos los años. No, a Wright no le gustaría el pájaro, dijo después. Una cosa que cantaba, solía cantar, también lo mató. Se le crispó la voz. La señora Peters se movió inquieta. Por supuesto que no sabemos quién mató al pájaro. Conocí a John Wright, fue la respuesta de la señora Hale. Fue algo horrible lo que hizo en esta casa aquella noche, señora Hale, dijo la esposa del sheriff. Matar a un hombre mientras dormía, ponerle una cosa alrededor del cuello que le ahogó la vida. La mano de la señora Hale se dirigió a la jaula de pájaros. Su cuello le ahogó la vida. No sabemos quién lo mató, susurró la señora Peters salvajemente. No sabemos. La señora Hale no se había movido. Si hubiera habido años y años de nada, y luego un pájaro que te cantara, sería horrible, después de que el pájaro estuviera quieto. Era como si algo dentro de ella, no ella misma, hubiera hablado, y encontró en la señora Peters algo que ella no sabía como ella misma. Sé lo que es la quietud, dijo con voz extraña y monótona. Cuando nos establecimos en Dakota, mi primer bebé murió después de cumplir los 2 años y yo, sin ningún otro. La señora Hale se revolvió. ¿Cuándo crees que terminarán de buscar las pruebas? Sé lo que es la quietud, repitió la señora Peters de la misma manera. Entonces ella también se retiró. La ley tiene que castigar crimen, señora Hale, ella dijo en su pequeña manera apretada. Ojalá hubieras visto a Minnie Foster, fue la respuesta, cuando llevaba un vestido blanco con lazos azules y se ponía ahí arriba, en el coro, y cantaba. La imagen de aquella niña, el hecho de haber vivido 20 años vecina de ella y haberla dejado morir por falta de vida, era de pronto más de lo que podía soportar. Ojalá hubiera venido aquí de vez en cuando, gritó. Eso fue un crimen, eso fue un crimen. ¿Quién va a castigar eso? No debemos subir, dijo la señora Peters con una mirada asustada hacia la escalera. Podría haber sabido que necesitaba ayuda. Le digo que es extraño, señora Peters. Vivimos cerca y lejos. Todos pasamos por las mismas cosas, solo que todas son diferentes. Si no fuera así, ¿por qué usted y yo lo entendemos? ¿Por qué sabemos lo que sabemos en este momento? Se pasó la mano por los ojos. Luego, al ver el tarro de fruta sobre la mesa, lo cogió y se atragantó. Si yo fuera tú, no le diría que su fruta ha desaparecido. Dile que no, dile que está bien. Toda. Toma esto para probárselo. Ella nunca sabrá si se rompió o no. Se dio la vuelta. La señora Peters extendió la mano hacia la botella de fruta como si estuviera contenta de cogerla, como si tocar algo familiar, tener algo que hacer, pudiera apartarla de otra cosa. Ella se levantó, miró alrededor para encontrar algo con que envolver la fruta adentro. Tomó una enagua de pila de la ropa que ella había traído del cuarto delantero y nerviosamente comenzó a enrollar eso alrededor de la botella. Vaya, empezó con voz aguda y falsa. Menos mal que los hombres no podían oírnos. Alborotarse por una pequeñez como un canario muerto. Se apresuró a decir eso. Como si eso pudiera tener algo que ver con... ¿No se reirán? Se oyeron pasos de las escaleras. Quizá sí, murmuró la señora Hale. Quizá no. No, Peters.
dijo incisivamente el fiscal del condado. Todo está perfectamente claro, excepto la razón para hacerlo. Pero usted conoce a los jurados cuando se trata de mujeres. Si hubiera algo concreto, algo que demostrar, algo sobre lo que crear una historia, algo que conectara con esta torpe manera de hacerlo. De forma disimulada, la señora Hale miraba a la señora Peters. Señora Peters la miraba. Rápidamente miraron lejos el uno del otro. La puerta exterior se abrió y el señor Hale entró. «Ahora tengo al equipo alrededor», dijo. «Hace bastante frío allá afuera. Voy a quedarme aquí un rato solo», anunció de repente el abogado del condado. «Puede enviar a Frank por mí, ¿no?», preguntó el sheriff. «Quiero revisarlo todo. No estoy satisfecho de que no podamos hacerlo mejor». De nuevo, durante un breve instante, las miradas de las dos mujeres se encontraron. El sheriff se acercó a la mesa. «¿Querías ver lo que la señora Peters iba a llevar?». El fiscal del condado recogió el delantal. Se rió. La señora Hale tenía la mano sobre la cesta de costura en la que estaba escondida la caja. Sintió que debía quitar la mano del cesto. No parecía capaz de hacerlo. Cogió uno de los bloques de colcha que ella había amontonado para cubrir la caja. Sentía los ojos como fuego. Tuvo la sensación de que si él cogía la cesta, ella se la arrebataría. Pero no lo aceptó. Con otra pequeña risa se dio la vuelta diciendo: «No, la señora Peters no necesita supervisión. Para el caso, la esposa de un sheriff está casada con la ley». ¿Alguna vez lo pensó así, señora Peters? La señora Peters estaba de pie, junto a la mesa. La señora Hale le lanzó la mirada, pero ella no podía ver su cara. La señora Peters se había dado la vuelta. Cuando ella habló, su voz fue amortiguada. «No, solo de esa forma», dijo ella. «Casado con la ley», se rió el esposo de la señora Peters. Se dirigió hacia la puerta en la sala de adelante y le dijo al abogado del condado: «Quiero que vengas aquí un momento, George. Necesitamos revisar estas ventanas». «Ah, ventanas», replicó el fiscal del condado con ironía. «Ya volvemos, señor Hale», le dijo el sheriff al campesino que aún estaba esperando cerca de la puerta. Hale se fue a cuidar de los caballos. El sheriff acompañó al fiscal del condado a la otra habitación. Una vez más, por un último instante, las dos mujeres se quedaron solas en la cocina. Martha Hale se puso de pie de un salto con las manos apretadas, observando a la otra mujer, con quien compartía el momento. Al principio no lograba ver sus ojos, ya que la esposa del sheriff no se había girado desde que se insinuó esa idea de estar casada con la ley. Pero ahora, la señora Hale la hizo girar. Sus ojos la hicieron girarse. Lentamente, sin quererlo, la señora Peters volvió su cabeza hasta que sus miradas se encontraron. Hubo un momento en que se mantuvieron en una fija y ardiente observación mutua, sin evasiones ni titubeos. Entonces los ojos de Martha Hale guiaron a la cesta, donde estaba escondido aquello que aseguraría la condena de la otra mujer. Esa mujer que no estaba allí, y sin embargo, había estado con ellas todo ese tiempo. Por un instante, la señora Peters no se movió, y luego lo hizo. Con un movimiento rápido apartó los pedazos del kilt, tomó la caja, trató de meterla en su bolsa. Era demasiado grande. Desesperada, la abrió intentando sacar el pájaro, pero se detuvo. No podía tocar el pájaro. Se quedó ahí sin saber qué hacer, aturdida. Se escuchó el sonido de la puerta interior abriéndose. Martha Hale le quitó la caja a la esposa del sheriff y la guardó en el bolsillo de su abrigo grande justo cuando el sheriff y el fiscal del condado regresaban a la cocina. «Bueno, Henry», dijo el fiscal del condado con tono de burla, «por lo menos descubrimos que no iba a acolcharlo. Iba... ¿Cómo le dicen ustedes, señoras?». La mano de la señora Hale estaba sobre el bolsillo de su abrigo. «Le llamamos atarlo, señor Henderson».